libro de Lucas, siempre en el capítulo, hoy estamos en el capítulo 6, hoy vamos a estudiar los últimos 3 versículos del capítulo 6 de Lucas. Y la vez pasada veíamos acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? De todo lo que el Señor hablaba acerca de las bienaventuranzas, cómo teníamos que comportarnos con nuestro prójimo, cómo teníamos que comportarnos con nuestros enemigos. Y vimos todo eso, y la siguiente semana vimos ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba la prédica de hace 15 días? Aquí lo tengo. Los distintivos de un discípulo, ¿verdad? Eso es lo que vimos hace 15 días, los distintivos de un discípulo. Y el hermano que nos hablaba hace 8 días hablaba de las actitudes de un discípulo. Y entonces, ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver en Lucas, hermano, tiene que ver con un discipulado que el Señor estaba dando a sus discípulos, precisamente, ahora la redundancia. Y entonces, el día de hoy, hermano, vamos a ver estos últimos 3 versículos aquí del libro de Lucas. Y dice la bendita palabra, así dice Lucas capítulo 6, verso 47 al 49. Dice de esta manera, dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando... me equivoqué, ¿verdad? Sí. Estoy en el 40, tenía que ser el 46, perdón, hermano, perdónenme. Lucas, ¿qué capítulo es? Lucas 6, 46 al 49, perdón. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Ahora sí vamos al verso 47. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Verso 48. Es semejante a un hombre que edifica una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el torrente dio fuerte contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Verso 49. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edifica una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, hermano, como les decía en los versículos anteriores, vimos acerca de las actitudes, la actitud que un discípulo tenía que tener ante su semejante, ante sus enemigos. Y luego vimos los distintivos que distingue a un discípulo. Entonces, uno de los distintivos es el amor. ¿Verdad? Uno de los distintivos de un discípulo es el amor, que tiene que amar a su semejante, a su prójimo, y no solo eso, sino a su enemigo. Y entonces, entonces el Señor Jesús cierra el sermón del monte con estos 3 versículos, hermano. Con estos 3 versículos interesantes. Primero, hermano, les dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, hermano, ya les he dicho otra vez que esta palabra Señor, Señor tenía una connotación en la tradición judía, que Señor, Señor era una expresión que se utilizaba solo cuando aquellas personas se tenían mucha confianza, que no cualquiera le decía Señor, Señor a otro, si no había tal confianza. Entonces dice: ¿por qué ustedes me llaman de esa manera y ni siquiera hacen lo que yo les digo? Entonces el Señor como que les recrimina: ¿por qué están utilizando mi persona de esa manera? ¿O por qué ustedes se dirigen a mí de esa manera cuando no quieren ahora sí que digamos, un compromiso con mi palabra? Cuando no se quieren comprometer con mi palabra, no quieren vivir mi palabra. Solo de aquí para afuera es que ustedes me hablan de esa manera. Entonces, hermano, este verso 46 es importante,
cómo el Señor se dirige a esta multitud. Entonces, hermano, esta pregunta que el Señor Jesús hace, o esta expresión que el Señor hace, no va dirigida a cualquier persona. Va dirigida a un grupo que le está siguiendo por mucho tiempo. Va dirigida a cierto grupo que le están siguiendo de una manera constante. Siempre están buscando a ver dónde está Él, para ir con Él. Y entonces, en la cultura judía, la repetición del nombre Señor, Señor, o Kyrios, esta palabra Kyrios quiere decir Señor, expresa intensidad emocional, respeto u urgencia. En Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, mire, ellos decían palabras, pero no había frutos. Dicen palabras, pero no hay frutos. Entonces el Señor dijo, no los van a conocer por sus palabras. Un discípulo es conocido por su fruto. Entonces hace 15 días les hablábamos acerca de los frutos de un discípulo. Y hace 8 días el hermano que predicó hablaba de las actitudes de un discípulo. Entonces las actitudes son frutos. Pero muchas veces nosotros nos emocionamos más cuando una persona habla bien, ¿verdad? Pero no, eso no causa admiración en el Señor. Que le llame Señor, no dice, todos me pueden decir de esta manera. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Vieron cómo el Señor se expresa de esa manera a los que le llaman Señor, Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Entonces en Lucas 13, eso está en Mateo 7:20, y en Lucas 13:24, vea cómo el Señor dice aquí en Lucas 13:24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar por ella y no podrán. Y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estarán fuera y comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor. Escuchen otra vez la palabra, Señor, Señor, ábrenos. Pero, ve la palabra que utilizan otra vez. Estoy diciendo, solo le estoy leyendo unos pasajes donde las personas se dirigen al Señor con esta palabra de Señor, Señor. Como diciendo, o sea, nos conocemos, tú y yo, hemos tenido esta comunión. Ábrenos. Y escuche la respuesta del Señor. Y él respondió y le dijo, y les dirá, no sé de dónde son. No sé de dónde son. Pero ¿por qué le llamaban Señor, Señor? Pero el Señor no los conocía, no sabía de dónde eran. Verso 26. Entonces comenzarán a decir, comíamos y bebíamos en tu presencia, enseñaste en nuestras calles. Y él les dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Estos cuates le llamaban Señor, Señor. Pero ¿sabe qué? Practicaban iniquidad. Entonces no se trata de que si tú tienes un reconocimiento por la autoridad del Señor, se trata de dejar de practicar la iniquidad. Se trata de hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor está tratando de decir en este pasaje, o les está exponiendo que no se trata de que me digan Señor, Señor. Seguimos. Entonces vemos, hermano, que estos le dicen Señor, Señor. Pero con este pasaje que leímos ahorita, el Señor, Jesús desenmascara el engaño que estas personas tenían. Entonces, hermano, les decía el otro día, tengamos cuidado, hermano, no nos estemos autoengañando. No nos estemos autoengañando. Nosotros no engañamos al Señor. Podemos engañar al que está sentado a un lado de nosotros. Podemos engañar a muchas personas poniendo una fachada delante de las personas. Pero realmente, ¿qué es lo que hay en el corazón? Esto es, hermano.
No importa qué bonito cantes, no importa qué entonado. No, eso no importa. Eso le importa al hermano que está a un lado tuyo y dice, ay, qué bonito canta el hermano. O cuando cantas feo, dice, ese hermano, qué feo canta, pero bueno, ¿qué le podemos hacer, verdad? Pero al Señor no le impresiona nada, no le impresiona nada de eso. ¿Por qué? Porque el Señor es el que pesa los corazones. Reverencia verbal sin obediencia es práctica espiritual. Perdón. Reverencia verbal sin obediencia es hipocresía espiritual. Dice Isaías 29:13, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Le llaman Señor, Señor, pero su corazón está lejos. Lo mismo dice Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús cita el mismo pasaje para denunciar la religiosidad vacía que había en estas personas que le llaman Señor, Señor. Dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Cristo no busca reconocimiento verbal, sino obediencia real. No basta con decir Señor, Señor. Hay que vivir bajo su señorío. No basta con decir Señor, Señor, sino es vivir bajo el señorío de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la verdadera fe se manifiesta en obediencia y práctica. Solo quienes edifican sobre Cristo, la roca permanecerá firme ante la prueba. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? El que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, no el que me dice Señor, Señor. Amén. Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Entonces, hermano, si nos damos cuenta que la Escritura a menudo nos está citando que tenemos que poner en práctica esta palabra. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Entonces, la recomendación que la Escritura nos da, hermano, es practiquen lo que el Señor dice. Hagan lo que la Escritura nos manda hacer. Y con eso estaremos manifestando que somos hijos de Dios. Con eso estaremos manifestando que realmente amamos a Dios cuando practicamos lo que el Señor dice que hagamos. Pero muchas veces nosotros nos gusta más el show, nos gusta más el espectáculo y usamos palabras, hermano, para dirigirnos así. Y no estoy diciendo que eso sea malo, que usted adorne palabras cuando usted ora. Eso es bueno, eso está bien que usted lo haga, no es malo. Pero lo malo es que esas palabras no tengan un respaldo de un testimonio vivido en la Escritura. Ahí es donde está el problema. El que oye pero no obedece construye sobre la arena. Su fe es superficial, su fundamento inestable y su ruina es inevitable. Escuchen, el que oye pero no obedece construye sobre arena. Su fe es superficial, su fundamento inestable, su ruina es inevitable. Todas las personas que construyen sobre la roca, hermano, su futuro va a ser estable.
Pero las personas que construyen sobre la arena o sobre la tierra son personas inestables, no tienen estabilidad. ¿Por qué? Porque la arena, hermano, la tierra o la arena no es algo sólido, tiende a moverse. De hecho, aquí, cuando usted ve que en las construcciones, hermano, las casas, esas casas pequeñas que se le llaman casas de barrio, esas casas, hermano, su fundamento, cuando muchos cavarán las sacas como así, un tanto así. Y sobre eso ya tiran los cimientos y ahora le levantan la casa. Esas casas a los 3, 4, 5 años, esas casas se están reventando por donde quiera. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento sólido. Más sin embargo, hay casas grandes, hermano, que tú ves y las excavaciones hondas. ¿Por qué? Porque están buscando un fundamento sólido para que el peso de esa casa no se hunda, no se mueva con el movimiento de la tierra. Entonces, lo mismo pasa en nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser edificada sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, Cristo es el único fundamento de la salvación. Entonces, ¿dónde vamos a construir nuestra casa, nuestra vida? Sobre la persona de Cristo. Vea que dice 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿dónde voy a poner, dónde voy a edificar yo, hermano? Sobre un fundamento que ya está establecido. ¿Y quién es ese fundamento? Cristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros vamos a construir. La obediencia es evidencia de una fe viva. Escuche, la obediencia es evidencia de una fe viva. Nosotros, hermanos, nuestra fe se tiene que evidenciar. Nuestra fe se tiene que evidenciar. No es una fe muerta. ¿Qué dice Santiago 2:17? Dice, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Entonces, hermano, mi fe que yo tengo, hermano, la tengo que manifestar con unas obras. Mi fe se tiene que evidenciar. Mi fe, dice Santiago, tú dices que tienes fe. Pues bien haces. Ahora, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstramelo. Muéstrame tu fe por tus obras. Cuando nosotros hablamos, hermano, de la salvación por fe, estamos diciendo que nuestra salvación sí depende totalmente de nuestro Señor Jesucristo. No necesitas obras para tu salvación. No las necesitas. No, tú no puedes decir, Señor, yo hice esto y por eso los que decían acá, ¿se acuerdan lo que vimos hace rato? Que dice, Señor, si comíamos en tu casa, tú enseñaste en nuestra casa, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no mostraron una fe viva. No es por lo que tú haces, pero más sin embargo, la fe tiene obras, se va a evidenciar, se va a manifestar nuestra fe con unas obras. Y eso es lo que el apóstol Santiago aquí quiere que nosotros entendamos. Las pruebas revelan la autenticidad del fundamento. Escuchen, las pruebas revelan la autenticidad del fundamento. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Dice 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces, hermano, déjenme ver a ver si se conecta a ver si se conecta la televisión. Vamos a hacer una prueba así, ¿no? ¿La prendo? Ya la prendí. Ah. Ya volví a apagar.
Sí. No sé por qué no se me mira toda la pantalla. Ok, ahora sí. Bueno, entonces, hermano, habiendo dicho esto, vamos a empezar la predicación ahora sí. Sí, porque lo demás, pues no había televisión, entonces usted no estaba entendiendo. No. Entonces vamos a entrar a los puntos principales, ¿no? Acá solo tenía, esto es lo que tenía donde estábamos ahorita, ¿verdad? Que es premisas bíblicas, y aquí, mira, le puse un dibujo ahí para que usted vea los dos tipos de edificaciones en las cuales, como las cuales nosotros tenemos que edificar. Pero entonces vamos al punto número 1. ¿Cuál es el punto número 1? El llamado de Jesús a una obediencia genuina. El llamado de Jesús a una obediencia genuina. Y entonces vamos a leer el verso 46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Entonces el Señor, hermanos, se dirige a la multitud. Porque recuerden que es el sermón del monte todavía. Todavía hay una gran multitud enfrente de él. Y y en esa multitud le llamaban Señor. Se dirigían a él con palabras de respeto. Pero el Señor se da cuenta que estas personas solo le honran de labios. El Señor se da cuenta que estas personas solo le están honrando de labios, como decimos coloquialmente, de dientes para afuera. No hay una fe genuina en este pueblo. Y entonces el Señor aquí les llama la atención. Dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Jesús denuncia la incoherencia entre confesión y conducta. Es lo que el Señor está haciendo con estas palabras que Él les está diciendo. Lo que Él está denunciando es la incoherencia entre confesión y conducta. Entonces, hermano, en nosotros como cristianos o como pueblo de Dios, tiene que haber coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Porque muchas veces, hermano, nuestros testimonios no respaldan nuestras palabras. Nuestra conducta, hermano, deja mucho que desear con lo que decimos que somos. Y es lo que el Señor está reclamando aquí. La incoherencia entre la confesión y la conducta. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? El uso cultural del título Señor, Señor. En el mundo judío, Señor o Kyrios podía significar respeto, maestro, pero en labios de los discípulos implicaba reconocimiento de autoridad divina. Por tanto, repetir Señor, Señor, sin obedecer, era un lenguaje de devoción con un corazón de rebelión. Eso es lo que implica, hermano. Eso es lo que implica cuando nosotros, hermano, no tenemos una fe genuina, mas sin embargo estamos confesando algo que no somos. Un corazón en rebeldía hacia la palabra del Señor. No nos queremos someter a lo que la palabra dice. Entonces, hermano, la palabra Señor, fíjese que esta palabra Señor en griego es Kyrios. Y fíjese que cuando en los primeros cristianos, esta palabra de Kyrios se utilizaba para el César. Esta palabra de Kyrios se utilizaba para dirigirse al César. Entonces, cuando los
cristianos eran perseguidos y los obligaban a decir, ¿quién es el Quirios? Los soldados querían obligar a los cristianos que dijeran que el César era el Quirios. Y los discípulos del Señor decían, no, Jesús es el Quirios. Y se sostenían en esa palabra, Jesús es el Quirios. Pero al utilizar esa palabra, hermanos, ¿sabes cómo respaldaban ellos esa palabra? Con su vida. Ellos sabían que ellos al negarse a decir que el César era el Quirios y rectificar que Jesús era el Quirios, ellos sabían que eso les iba a ocasionar la muerte. Entonces, hermano, había coherencia entre sus palabras y su conducta. Por eso cuando tú dices Jesús es el Señor, ¿cuál es tu respaldo que le das a esas palabras que estás expresando? ¿Cuál es nuestro testimonio frente a estas palabras que estamos dando? Hablaba yo con un joven el sábado, estaba compartiendo el Evangelio. Ya tengo mucho tiempo de conocerlo, pero siempre nos vemos en el trabajo y pues él anda en lo suyo y yo en lo mío. Y yo le decía a él, yo le preguntaba, no es que no recuerdo cuál fue la pregunta que él me hizo. Y yo le dije, bueno, yo recuerdo que yo le dije que yo utilicé la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y yo le dije, a ver, dime algo. Pero dije, sé honesto conmigo. Porque yo creo que tiene como unos 3, 4 años que lo he frecuentado en el trabajo, porque trabaja para una persona a la cual la compañía en la que yo trabajo le hace casas. Y entonces yo le dije, pero sé honesto conmigo, contéstame con toda honestidad. ¿Has visto en mí alguna actitud negativa que te haga dudar que yo soy cristiano? Porque él no sabía que yo era cristiano. Dije, pero ¿has visto en mí alguna actitud negativa que niegue lo que yo te estoy diciendo ahora? Porque nos tenemos que someter a esos exámenes. Nos tenemos que someter a esos exámenes. Que la gente vea, dice Pablo, vosotros sois carta abierta leída por los hombres, en el cual ellos pueden leer el buen testimonio o el mal testimonio en vosotros. Entonces, los discípulos respaldaban la palabra Quirios con su testimonio. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso ya lo vimos, ¿verdad que sí? Jesús desenmascara la falsa profesión de estas palabras de Señor, Señor. Jesús les está diciendo, ustedes realmente esas palabras que ustedes están diciendo Señor, Señor, no las están respaldando por su testimonio. Entonces es importante. El que dice Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces estas personas conocían al Señor de vista, sabían identificarlo. Cuando iba pasando diciendo, ahí va el Señor. De lejos, allá va el Señor con sus apóstoles, sus discípulos. Pero no podían decir, lo conocemos. ¿Sabes por qué? Porque no guardaban sus mandamientos. Entonces, si nosotros decimos conocer al Señor y no guardamos sus mandamientos, ¿qué somos? Mentirosos. Vamos por el inciso B.
Llamar al Señor, Señor, exige rendición total. Es el inciso 2. Decir Señor es reconocerlo como dueño, soberano y maestro. No se puede llamarle Señor y seguir viviendo como propio amo. No se puede llamar Señor y seguir viviendo como propio amo. Entonces, cuando tú le llamas al Señor, Señor, estás diciendo que Él es tu Señor, que ya no te perteneces a ti, que ahora Él es tu amo, que está dispuesto a obedecer su palabra, que está dispuesto a someterse a sus mandamientos, que está dispuesto a vivir como leíamos en 1 Juan, a guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para poder testificar que realmente le conocemos. Si no, nos hacemos mentirosos a nosotros mismos. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Hechos 2:36. A este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Dios ya le hizo Señor. Ahora Él ya está sentado en su trono. ¿Quién es para nosotros? ¿Es nuestro Señor? ¿Es nuestro Cristo? Y si decimos que sí, tenemos que guardar su palabra. Tenemos que vivir su palabra. Si no, nos va a reclamar como le reclamó a esta multitud. ¿Por qué me están llamando ustedes Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién es el Señor para ti? No, si es mi Señor, porque yo me acuerdo que un día dijeron, pase todo aquel que quiera confesar al Señor. Y yo pasé al frente y dije, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahora tenemos que vivir de acuerdo a esa confesión a la cual un día hice. Y no estoy diciendo que hacer esa confesión sea mala. No estoy diciendo que hacer esa confesión sea mala. No, sino que ahora tenemos que vivir de acuerdo a esa confesión que dijiste que lo hacías como tu Señor y tu Salvador. Ahora tienes que depender de Él. El cristiano que dice Señor sin obedecer vive una contradicción espiritual y una casa sin cimientos. Entonces vamos al punto número 2. La roca, Cristo, el fundamento firme de la fe. Entonces dice Lucas 6:48. Es semejante a un hombre que ha edificado una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Entonces, esta casa, hermano, ¿cómo fue esta casa? Bien construida. Mientras estaba yo elaborando este mensaje, me venía la caricatura aquella de los 3 cochinitos. ¿Sí la han visto? ¿Sí han visto a esa edad que cuando llega el lobo feroz? ¿Verdad que hubo 2 cochinitos que hicieron su casa con paja? ¿Verdad que sí? Levantaron su casa y estaban los 2, cada quien en su casita bien tranquilos. Mientras no venía el lobo feroz, ellos estaban bien tranquilos en su casa y se reían del otro cochinito porque estaba haciendo su casa con Javi, que le estaba poniendo empeño, estaba esforzándose en construir su casa.
Aquellos estaban durmiendo bien tranquilos en su casa y el otro seguía trabajando, construyendo su casa. Pero ¿qué pasa yo sé, como dice un hermano por ahí, yo sé que la cosa ilustrada nunca, la ilustración nunca iguala a la cosa ilustrada, pero es para que más o menos usted tenga una idea. ¿Qué pasa cuando llega el lobo feroz? Al primer soplido que hizo aquel lobo, ¿qué pasó con la primera casa? ¡Pum! Voló, ¿verdad? Fue con la segunda casa, sopló y ¡pum! Voló. Cuando fue por la tercera casa, no pasó nada. ¿Por qué? Porque era una casa que estaba construida para soportar el momento difícil. Entonces dice aquí el versículo termina, dice, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Y entonces, hermano, esto que dice bien construida, es que tus fundamentos, tu simiente, tiene que ser en la persona de nuestro Señor Jesús. Ay de ti si edificas sobre otro fundamento que no sea la persona de Cristo. De hecho, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, verso 12, dice que edifiquemos sobre el fundamento. ¿Cómo es? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es ese fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Sabe cuál es? La palabra que se nos dejó establecida. Ese es el fundamento. Y sobre ese fundamento, hermano, el Señor Jesús dejó el fundamento. Y sobre este fundamento nosotros tenemos que venir a edificar nuestra casa, nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento nosotros estemos seguros en esta casa que está siendo construida. Amén. Si estoy aquí, vean el. Cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Cavó hondo. Entonces, hermano, este hombre, lo primero que hizo, al empezar a edificar, para él poder edificar su casa, primero empezó a cavar. ¿Y por qué él empezó a cavar? O como dirían en mi pueblo, a escarbar, para que usted me entienda. ¿Verdad? ¿Por qué él empezó a cavar? Porque él quería llegar a la roca. Él quería llegar a la roca. Él no quería edificar sobre tierra inestable. Él quería llegar a la roca. Y siempre voy a citar este pasaje, este versículo, porque es uno de mis favoritos. ¿Dónde puso nuestros pies el Señor cuando Él nos sacó del lodo cenagoso o del hoyo de la desesperación, como dicen otras versiones? ¿Dónde puso nuestros pies el Señor? Sobre la roca. Sobre la roca. Sobre la roca, hermano. No nos sacó y nos tiró a la orilla, así como que ahora pues ahí está. No, hermano, el Señor nos tomó y nos puso sobre la roca. ¿Por qué? Porque solo en la roca hay seguridad. Hay un testimonio de una persona. Fueron unos balseros que salieron de Cuba, no sé qué año. Lo escuché en una canción, en un corrido que les propusieron. Después averigüé y fue verídico. Entonces, estos balseros salieron de Cuba y entonces, hermano, al venir al mar, los agarró una tempestad. Y entonces la tempestad dice que desbarató sus barcas en las que venían. Ya ve que están en balsas, le llaman ellos, no creen que están en un yate, no. En esas balsas, muchas de ellas son compuestas por llantas y algo así. Entonces, cuando vienen en el mar, la tempestad les desbarata su barca, y entonces llegan a una piedra. Y en esa piedra, hermano, se quedaron. Hasta que llegaron a rescatarlo. Pero, ¿por qué la piedra no fue movida igual que su lancha de ellos? Porque es un fundamento sólido.
Es un fundamento sólido, hermano. Y por eso cuando el Señor nos saca también del lodo del pozo de la desesperación, nos pone sobre la roca que es Cristo. Y entonces, por eso dice que Él cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Entonces primero cava, busca la roca, y ya que descubre la roca, ahora echa sus cimientos y empieza a edificar sobre esa roca. Jesús muestra que la vida del verdadero creyente se edifica sobre un fundamento firme y eterno. Escuche, Jesús muestra que la vida del verdadero creyente se edifica sobre un fundamento firme y eterno. Cristo mismo. Este fundamento, hermano, es Cristo, no es otra persona más que la persona de Cristo. Esta roca es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces el Señor le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque es la roca, es nuestro Señor Jesucristo, y sobre esa roca, hermano, su iglesia está segura. Por eso cuando edifiquemos sobre la roca. Ese, hermano, es nuestro llamado, edificar sobre la roca. El que a mí viene, inciso A, el Señor Jesús dice, el que a mí viene. Entonces, aquí el Señor, hermano, pero déjeme leer el verso. ¿Cómo dice? Es el 47, a ver, ¿algo lo tiene? Que no tengo aquí en la mano. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Ajá. Y oye mis palabras y las pone en práctica. Ok, voy a decirles a quién se parece el que a mí viene. Entonces, hermano, primer paso es venir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primer paso es ir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les voy a decir a quién se parece al que a mí viene. Primero dice, le compararé a un hombre prudente, dice unas versiones. Otras dicen, le compararé a un hombre sabio. ¿Y cómo fue este hombre sabio? Empezó a cavar. Empezó a cavar profundo. Venir a Cristo implica arrepentimiento y fe. No se trata de religión, sino de una entrega personal. El verdadero discípulo se acerca al Salvador buscando refugio, perdón y dirección. Lo vuelvo a leer. El verdadero discípulo se acerca al Salvador buscando refugio, perdón y dirección. Entonces, hermano, ¿cómo nos acercamos nosotros al Señor? ¿Para qué te acercas al Señor? Muchos se acercan porque les prometen que van a ser bendecidos prósperamente. Muchos les prometen, ven al Señor y vas a ser bendecido, y empiezan a profetizar, es que yo tengo propósitos eternos para ti, que yo tengo propósitos, que yo tengo planes para ti, y te llevaré a las naciones, y no sé qué tanto show les prometen, les hacen, y la gente viene, hermano, no por un verdadero arrepentimiento, ni dirección espiritual, sino que vienen con otro interés. Y estas personas son a las que el Señor les está reclamando. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Sabe por qué? Porque cuando les predican el Evangelio les prometen otra cosa. No les están prometiendo perdón de pecados. No les están prometiendo dirección espiritual. Les están prometiendo cualquier cosa, algo que a la gente les llame la atención. Pero aquí es diferente con el Señor Jesús. Buscar refugio, perdón y dirección. Dice Juan 6:17, al que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Hebreos 7:25,
Vive siempre para interceder vive siempre para interceder por los que por él se acercan a Dios. Esta es a la roca a la que nosotros nos tenemos que acercar todos los días. Tenemos que edificar nuestra vida sobre esta roca, hermano. Amén. Todo comienza con un paso hacia Cristo. No se puede edificar sobre la roca sin primero venir a ella. El creyente verdadero no solo conoce a Jesús, sino que acude a Él diariamente como fuente de vida y fortaleza. Esto, hermano, es lo que hace un verdadero discípulo. El que no, nada más le dice Señor, Señor, aparentando algo que no es. Inciso B. La roca es Cristo mismo. Cristo es el fundamento inmutable, eterno y sólido sobre el cual descansa toda vida espiritual. Nada fuera de Él puede sostenernos en el tiempo de la prueba. Entonces, Cristo es la roca, la verdadera roca. Dice Isaías 28:16, he aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Acerquémonos a esa piedra. Salmo 18:2, Jehová es mi roca y mi fortaleza. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Pero aquí, hermano, quiero decirle algo. Fíjese que yo por mucho tiempo entendí que cuando nosotros leíamos que el Señor es mi fortaleza, yo entendía que el Señor era mi fuerza, pero no. No, ahí no está diciendo que es mi fuerza. ¿Sabe que era una fortaleza? Las ciudades anteriormente, hermano, eran amuralladas. Se protegían con altos muros. Entonces a esos muros se les llamaba fortalezas. Eran protecciones que las ciudades tenían alrededor. Y por eso cuando el salmista dice, el Señor es mi roca y mi fortaleza. O sea, yo me escondo en esa roca. En esa roca yo estoy seguro. Entonces dice en otro salmo, dice, caerán a mi diestra a mí. A mi lado 1000 y a mi diestra, hermano, 10,000, pero a mí ¿qué? No llegarán ninguno. ¿Por qué? Porque estamos en la roca que es Cristo. Amén. Entonces, ¿quién es tu roca, hermano? Cristo debe de ser nuestra roca. Amén. Primera de Pedro 2:6. El que creyera en Él, mire, en esta roca, hermano, el que creyera en Él, ¿sabe qué? No será avergonzado. Primera de Corintios 10:4. La roca era Cristo. Cuando habla de que aquí el apóstol Pablo está hablando que todos bebieron de la roca cuando venían por el desierto. Dice que fueron guiados por una nube. Y todos bebieron de la roca. Pero ¿sabe quién era esa roca que estaba sustentando al pueblo de Israel en el desierto? Cristo. Dice Pablo, dice, la roca era Cristo. Amén. Cristo no es un accesorio espiritual, sino el fundamento de todo. Edificar fuera de Él es asegurar el colapso del alma. Cavó hondo, el sitio C, cavó hondo el esfuerzo del verdadero discípulo. Cavar hondo simboliza profundizar espiritual arrepentimiento genuino. El creyente maduro no busca emociones pasajeras, sino una fe enardecida en obediencia y comunión con Dios. Dice Mateo 13:23. El que fue sembrado en buena tierra dio mucho fruto. Entonces, hermano,
el que está en Cristo, el que está en la roca, tiene que tener fruto. Es lo que dice aquí el Mateo, que el que fue sembrado, aquí está hablando de la parábola del sembrador, que el que cayó en buena tierra, ese dio mucho fruto. Dice Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Pero ve que la recomendación, la dirección de la Escritura siempre es hacia Cristo. Siempre es estar en Cristo, recomendando estar en Cristo, dirigiendo nuestra vida hacia la persona de Cristo. Muchas personas, muchos pastores, hermano, apuntan a la gente hacia ellos. Muchas personas quieren traer a las personas hacia ellos. Ellos se ponen como los medios de bendición para el pueblo. Hermano, esto es inaceptable. No podemos aceptar eso. Ningún hombre, ninguno, puede ser tu, ¿cómo decía el verso? Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. ¿Ve la dirección que nos da la Escritura? ¿Ve la dirección que nos da la Escritura? ¿Hacia dónde nos dirige? Nos dirige hacia la persona de Cristo. Porque es donde tenemos que edificar nuestra casa. Amén. Muchos edifican, hermanos, su vida en torno al pastor, o en torno al apóstol, o en torno al profeta. Porque es a lo que se les dirige. Se les dirige hacia las personas estas. No, hermano, edifique su vida sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Verso 7. Firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados su fe de tal manera, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmando su fe de tal manera como fueron instruidos, rebosando en gratitud. Pero la dirección es edifiquen su vida sobre la persona de Jesucristo. Amén. No sobre los pastores. Si usted edifica su vida sobre el pastor, esta es tierra movediza. Si usted edifica su vida sobre el apóstol, esa es tierra movediza. Si usted edifica su vida sobre el profeta, esa es tierra movediza. Si usted edifica su vida en torno a la congregación, es tierra movediza. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él. Esa es la recomendación de la Escritura, hermano. Si alguien le da otra recomendación, no le crea. Venir a Cristo y confiar en Cristo, profundizar en Cristo, estos son los pasos del constructor sabio. El que creyere en Él no será avergonzado. Primera de Pedro. ¿Y cuánto llevaré, hermano? Una hora ya. Media hora llevo ahorita, ¿verdad? Una. Bueno. 54. Ay, es que todavía me quedan 2 puntos, hermano. ¿Llevo una hora en serio? 54 minutos. 54 minutos, me quedan 2 puntos. ¿Cómo ves? ¿Te aguanta? Lleva media hora. Entonces. Ok, entonces sí. Okay, a ver, todos vamos a darle a Lupita, que es la más nueva, que ella nos diga. ¿Qué dice usted, hermana? ¿Le seguimos o dice, no, ya para, ya estuvo, ¿sabes? Ok, entonces le seguimos, dice Lupita, que dale, dice. Entonces, la arena
Punto número 3, la arena. La religiosidad superficial sin cimientos. Cuando estaba escribiendo esto sin cimientos, me acordé de un meme que vi el otro día. Vi un meme que decía, se vende mujer sin sentimientos. Y ya se puso los lentes, ya no se vende sin ni cemento. Entonces aquí está, es superficial sin cimientos. Dice Lucas 49, verso 6, capítulo 6, verso 49. Pero el que ha oído no ha hecho nada. Es semejante a un hombre que edifica una casa sobre la tierra sin echar cimientos y el torrente dio con fuerza contra ella al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces aquí está el otro constructor. Eran dos constructores. Uno sabio y el otro necio. O imprudente, dice otra versión. ¿Cómo dice su versión de usted? Bueno. No dice. No dice, ¿verdad? Pero bueno, dice la mía, aquí el encabezado es el hombre necio y el hombre sabio. Entonces, pero el que ha oído y no ha hecho nada. O sea, este que ha oído y no ha hecho nada, estos son los que le dicen Señor, Señor, pero que no guardan su palabra. Estos que dicen Señor, Señor, pero que no hacen lo que el Señor ha dicho que haga. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho que haga? Bueno, una de las cosas es que edifiquemos nuestra vida sobre la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hacemos eso, estamos siendo el hombre necio o insensato. Edificó una casa sobre la tierra sin echar cimientos. Por eso, miren, ahí está el dibujo. Mira qué chévere, se ve bien fácil, bien suave. Agarró el hambre. A ver por acá los de acá. Mire, bien suave, sin esforzarse ni nada ahí. ¿Para qué escarbo? Cualquiera. No hay necesidad de esforzarse. ¿Para qué? ¿Para qué el conocimiento de la Escritura? No, eso que les gusta estudiar mucho. No sé para qué estudiar mucho si ni sirve de nada al cabo. No, hermano. Sobre eso es que como tú vas a aprender cómo edificar. Es como que si quisieras edificar una casa sin tener los planos. Entonces, para edificar se necesitan planos, o al menos que la haga usted como lo hacía en tu rancho. Que nomás haga un hoyo, plante un polo aquí, otro allá, otro aquí, 4 palos, levante para arriba y vámonos, ¿verdad? Pero no. Los edificios requieren de planos y quien sepa leer los planos. A veces a mí me llevan planos y me dicen, mira, cuando voy a dar un precio de alguna casa y me dan los planos, y aquí están los planos, para que veas. Y me hago yo como que, y no sé leer los planos. Después cuando ya se van ellos me empiezo a agarrar la cinta y empiezo por toda la pared a medir, ¿verdad? Entonces, para poder construir, hay que conocer los planos. Y los planos son estos. Aquí, ¿no? Es donde está cómo construir tu casa sobre la roca. Si tú buscas por ahí profetas que te digan, es que el Señor me está mostrando, no. Esto es edificar sobre la arena. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de 1 de Corintios, es edificar con paja. ¿Quieres un verdadero fundamento? Aquí están los planos. Es el instructivo de la vida de nosotros. Ese es el que nos instruye, hermano, cómo debemos de edificar. Inciso A, la arena representa la autosuficiencia humana. O sea, la tierra es el humanismo. Cuando tú confías en tus propias aptitudes para hacer las cosas. Vuelvo a este cuate, hermano, yo creo que si se fue con el Señor, cuando yo me vaya, me lo voy a encontrar y me voy a reclamar. Me voy a decir, ¿por qué cada vez que predicabas, me ponías de ejemplo? El que fue al templo ahora. Dice que confiaba en ¿qué? En sí mismo. Señor, yo no soy como este.
yo sí ayuno, yo sí diezmo. Y entonces él estaba confiando en él. Él no estaba confiando en la justicia de Cristo. Entonces esto representa, hermano, la autosuficiencia. ¿Por qué crees que el Señor te tiene que bendecir? Porque tú sí ayunas, tú sí oras, tú sí vas a todos los cultos, tú sí diezmas. Entonces, eso estás confiando en tus aptitudes o en tus actitudes, lo que tú haces. Y este hombre empezó a construir como él creía que se debería de construir. Es la vida construida sobre emociones, moralismo o tradición. No hay arrepentimiento ni dependencia del Señor. Entonces se construye sobre una vida moral. Hermano, quiero decirle que hay gente que no es cristiana y que es más recta que los cristianos. Construyen su vida sobre el moralismo, pero ellos piensan que de esa manera ellos van a agradar a Dios. No, nosotros agradamos a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le hablaba con este joven y entonces yo le decía, ¿verdad? Mire, yo nunca supe que era echarme una vironga, no supe que era echarme un cigarro, ni un vicio, no, o sea, mi esposa se encontró un santo casi. Pero le dije, pero ¿sabes qué? Eso no me hace diferente a ti. Porque él me empezó a contar su testimonio. Dije, eso no me hace diferente a ti. Porque lo que hace diferente a una persona de otra persona es la persona de Cristo en la vida de esta persona. Eso es lo que lo hace diferente. Entonces lo que te va a hacer diferente es sobre quién está edificada tu casa. ¿Está edificado sobre tu persona o sobre la persona de Cristo? Dice Jeremías 17, 5 y 6. Maldito el hombre que confía en ¿quién? En el Y hombre. no puedes confiar en ti mismo. No puedes confiar en ti mismo. No confíes en lo que tú haces. Mateo 13, 20 y 21. No tiene raíz en sí. Se aparta cuando viene la aflicción. Entonces, el ser humano, hermano, no tiene raíz en sí. Necesitamos estar arraigados en ¿quién? En la persona de Cristo. Porque si tú confías, hermano, en tu moralismo, ese moralismo no tiene raíz profunda. Cuando venga el momento de la prueba, esa obra va a ser consumida. Entonces necesitamos arraigarnos en la persona de Cristo. Entonces Mateo 7, 27, hablando del mismo pasaje o de este mismo tema, en las bienaventuranzas, hablando de este tema, dice Mateo 7, 27, y fue grande su ruina. Fue grande la pérdida, hermano, de aquella persona que edificó sobre su propia vida o su propia persona o en la tierra. Vamos por el último punto. Vea, aquí está. La tormenta prueba, la prueba que revela el verdadero fundamento. La prueba que revela el verdadero fundamento. Cuando llegue la prueba, hermano, se va a revelar o se va a evidenciar sobre qué estamos fundamentados nosotros. Le hablaba hace rato de los primeros cristianos. Hubo muchos cristianos que renegaron del Señor Jesús cuando llegó la prueba. Cuando se llegó el momento de testificar si verdaderamente
Jesús ser el Kyrios, muchos se echaron para atrás y decían, no, César es el Kyrios, perdón, estaba equivocado, me habían mal informado. Pero muchos se estuvieron en su fe y dijeron, no, Jesús es el Kyrios. ¿Sabe qué reveló ese momento? Sobre qué estaba fundamentada su casa. Dice Lucas 6, 48 y 49. Es semejante a un hombre que edifica una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Verso 49. Pero el que ha oído no ha hecho nada. Es semejante a un hombre que edifica una casa sobre la tierra sin echar cimientos, y la torrente dio con fuerza contra ella e instantáneamente se desplomó. Fue grande la ruina de aquella casa. Inciso A. La tormenta prueba no destruye la fe verdadera. Que dice Primera de Pedro 1:6, en el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Verso 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria, honor y revelación de Jesús. Ya veo, hermano, qué es lo que revela el fuego en esta ocasión. Revela nuestra verdadera fe. El otro día un hermano decía, ¿verdad?, que la prueba santifica. No, hermano, la prueba no santifica a nadie. Lo que santifica es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No, si alguien te dice, oh, no, es que la prueba te santifica. No. La prueba no te santifica. La prueba lo que hace es saca a reducir tu fe. ¿Sobre qué estás fundamentado? ¿Sobre qué está fundamentada nuestra vida? Entonces, cuando la prueba viene, hermano, y si permaneció la fe, es que esa persona está firmemente arraigada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero si la prueba viene y esa fe es arrastrada, quiere decir que estaba edificada sobre la tierra, no tenía cimiento alguno. Amén. Mire lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Dice, no está aquí todo el verso, pero si usted lo quiere seguir, dice, cuando pases por el agua, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. O sea, la obra va a permanecer porque está firmemente arraigada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Inciso B. La fe falsa no resiste la prueba. El que dice Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera en medio de la prueba es que ese, hermano, está arraigado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 12:26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, a una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esta expresión, a una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Entonces, hermano, ¿qué es lo que es inconmovible? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su palabra es inconmovible.
El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, hermano, cuando nosotros somos edificados con la palabra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nosotros vamos a ser inconmovibles, no por lo que nosotros somos, sino porque estamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, el mensaje es: ven a la persona de Cristo. Edifica sobre la persona de Cristo. Arráigate en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que seas inamovible. Pero esto es solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ay de usted si edifica sobre tierra. Ay de usted si edifica sobre tierra, sobre arena. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de la prueba, su pérdida va a ser grande. Mire, ya más para terminar. ¿Alguien me puede leer 1 Corintios 3, 14, creo que? Si permaneciera. Ajá. Sí. Si permaneciera la obra de alguno que A ver, so- ¿del 13 qué dice del 13? 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Sigue? 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, pero ve, dice, sufrirá pérdida. Entonces, hermano, yo sé que, mire, ese versículo algunas personas lo utilizan para decir que te vas a ir a santificar. No, no es una falsedad, más falso que $1 de 3 pesos. O sea, no, eso no existe, hermano. Aquí lo que el fuego va a hacer, hermano, es probar tu obra. Entonces, si tu obra, tu vida es edificada sobre la persona de Cristo, cuando pase el fuego, hermano, permanecerá. Pero si tu obra no está en Cristo, se quemará. Y habrá gran pérdida a causa de no haber construido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, el llamado es no edificar sobre la persona propia o sobre otros personajes o sobre religiones. No confíes en las sectas, no confíes en... No estoy diciendo que no confíes en tu hermano, pero no edifiques tu vida sobre de ellos. Claro que tienes que tener confiar en tu hermano para algunas cosas, pero jamás edifiques tu vida sobre tu pastor, sobre tu apóstol si crees en eso, sobre tu profeta, sobre la congregación. No, edifica tu vida sobre la persona de Cristo. Amén. Ambos oyentes edifican, ambos enfrentan tormentas. La diferencia no está en la construcción, sino en el fundamento. El que oye y obedece edifica sobre la roca que es Cristo y permanece. El que oye y no obedece edifica sobre la arena. Él oyó y se derrumbó. Voy a leer estas últimas citas y termino. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confía en el Señor. Pon tu fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Primera de Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con eso termino, hermano. Amén. Leo el último versículo. Leo los dos versículos y termino.
Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Démosle gracias.